Hola, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, espero que te encuentres muy, pero muy bien. Tengo un tema precioso para compartir este día y yo sé que Dios va a hablarnos y lo que más importante es que el desafío que Dios ponga en nuestras vidas hoy podamos cogerle y ese gran desafío y darle para adelante, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el tema de hoy se llama Cuando hay un plan, hay un desafío. ¿Y cuántos, si yo les preguntase a ustedes en este día, cuántos creen en Dios? Seguramente muchos dirán, sí, yo creo, etcétera, etcétera. Si usted le pregunta a la gente en la calle, ¿cuántos creen en Dios? Muchísima gente. Entonces, la Biblia dice que Abraham creyó en Dios, pero además, a Dios, pero además, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es interesante pensar cómo Dios piensa y cómo le creemos a Dios. Estos son tiempos que la iglesia no solo crea en Dios, sino que también crea a Dios. Y el proceso de creerle a Dios le llamaremos las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, el verso 17 de la Biblia dice así: Dios le habló a Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, la realidad que podamos estar pasando o viviendo es algo que es innegable, como siempre decimos, pero la palabra de Dios nos está diciendo que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, muchas veces luchamos con la prueba y no nos sobreponemos a ella. Dios le estaba dando a Abraham una promesa que lo había puesto por padre de muchas gentes, dice la Biblia, cuando en realidad Abraham no tenía ni un solo hijo. Es aquí donde uno decide creerle a Dios o no. Hebreos capítulo 11, el verso 1, la Biblia dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como hijos de Dios, no debemos de caminar por lo que se ve realmente, sino por lo que no se ve. Hablando de Moisés, en Hebreos capítulo 11, 27, más adelante dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hombres y mujeres que marcaron la diferencia. Entonces, si uno se pone a pensar en Abraham y Sara, ¿cuál era la condición de ellos? Abraham, según la condición de este hombre, era ya viejo. Y Sara no solamente era vieja, sino también que era estéril. Entonces el panorama pintaba muy mal. Entonces en la vida de ellos era imposible que ellos pudieran tener hijos. Pero es aquí precisamente donde entramos en el mensaje de hoy. Creyó Abraham a Dios. Entonces a veces en nuestras vidas que también como Abraham y su esposa confrontaban adversidades para que lo que a ellos querían que se cumplieran, así también nosotros también hay adversidades para que no obtengamos lo que nosotros necesitamos. Pero hoy en día, Abraham, como dice la Biblia, como hoy hemos hablado, Abraham, de Isaac, de Jacobo, el Dios de Jacobo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, te dice, atrévete a llamar las cosas que no son como si fuese. Entonces, por medio de la fe, Abraham llamó lo que no era como si fuera. Es cuando él obtuvo su recompensa, que fue Isaac. A veces en nuestras vidas nos encontramos con circunstancias que no son adversas. Así que necesitamos creerle a Dios para así nosotros poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque la adversidad sea tan grande en tu vida, aunque el momento que estás pasando ahora sea crítico y tal vez las cosas no están saliendo como quisieras que saliesen, o tal vez las cosas que estás viviendo hoy aquí son diferentes a lo que has vivido durante tanto tiempo. Entonces, en nuestras vidas nos encontramos con circunstancias muy adversas y es el tiempo de decirle a Dios, Señor, yo te creo a ti, y realmente es llamar las cosas que no son como si fuesen. Hay una ilustración de un evangelista que fue a una iglesia a predicar
Allí se encontraba con un niño de 10 años y le pregunta el predicador al niño, ¿quién es tu padre? Mi papá, dijo el niño, es el mejor pastor de todo el mundo, contestó el niño. Escuchando el pastor de la iglesia, al niño le dice, niño, no digas mentiras. La verdad es que tu papá es un borracho que duerme debajo de un puente. Pero pastor, dice el niño, usted nos ha predicado que debemos llamar lo que no es como si fuese. Es cierto que mi papá es un borracho, pero yo creo que él un día será el mejor pastor del mundo. Mientras tanto, el niño todos los días le llevaba a su padre comida, debajo de un puente, estaba el padre de un lado para otro, vivía mal y le decía, papá, come, porque necesitas fuerzas para predicar. Y así pasaron los años y un día llegó aquel predicador a una iglesia grande y muy hermosa y volvió a ver a aquel niño que ya era más grandecito, ya era un joven, y le pregunta al evangelista al niño, ¿qué haces aquí en esta iglesia? Bueno, es que mi papá es el pastor de esta iglesia, le contestó el joven. De otras palabras, este niño creyó ante la realidad que estaba pasando. Su padre era un borracho que le llevaba comida y le decía, papá, come, porque tienes que alimentarte y ser fuerte para ser el mejor pastor y el mejor predicador del mundo. Y se convirtió este muchachito en un hombre que le creyó a Dios, llamar las cosas que no son como si fuese. ¿Qué es lo que estás pasando hoy? ¿Qué es lo que estás viviendo? Tal vez estás en una situación tan incómoda en tu vida, familiar, económica, circunstancias que no te hacen salir adelante. Pero la Biblia dice que llamó las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, es creerle a la promesa. Y cuando hay un plan de Dios para nuestra vida, hay un desafío. Y ese desafío tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Estos son tiempos de creerle a Dios. Mateo 8:26, la Biblia dice, y le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hoy es tiempo de tomar autoridad, de ponerte en tu lugar, de decirle quién soy en Cristo. Entonces a Dios le mueve tu fe, a Dios le mueve tu determinación y la constancia de seguir creyendo, de seguir constante confiando de que algo va a ocurrir realmente. Jesucristo es en todo un modelo para la iglesia. Y el pasaje que acabamos de leer no es la excepción. Él llamó lo que no era, los fuertes vientos y la tempestad como si fueran bonanza. Entonces es tiempo de decirle a tu circunstancia, a tu situación familiar, a tu situación económica, llamar las cosas que no son como si fuesen. Hoy estás pasando lo que estás pasando, pero llamo de que seré bendecido, de que seré próspero, de que seré sano, de que mi familia será restaurada, de que mi hogar será bendecido. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Éxodo capítulo 14, 21, la Biblia dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda la noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Moisés también fue un hombre que se atrevió a llamar lo que no es como si fuese. Era imposible que alrededor de más de 2 millones de personas pudiesen atravesar el mar. Nosotros tenemos un Dios que se especializa en lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, también podemos ver otros hombres, otros nombres, otros hombres de Dios en la Biblia, como por ejemplo Elías, que hizo descender fuego del cielo. Eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 18, del 20 al 40. También Josué, la Biblia dice que le ordenó al sol que se detuviera sobre Gabaón. Eso está en Josué capítulo 10, 12. Y está comprobado científicamente que el sol se detuvo. Y podemos pasar todo el día hablando de los hombres y mujeres de la Biblia que se han atrevido a llamar lo que no es como si es. Entonces, llama las cosas que no son como si fuese.
¿Qué es lo que impide que llamemos lo que no es como si fuera? Y muchas veces nosotros somos lo que no confiamos, somos nosotros lo que impedimos ver el mover de Dios en nuestras vidas. Estamos confiando no sé en qué, tal vez más en tu circunstancia. Por eso hoy llama las cosas que no son como si fuesen, para que se revierta todo esto y empiece a cambiar y hay un cambio en lo espiritual. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatase en la tierra será atado en los cielos. Desata la bendición, llama las cosas que no son como si fuese y ata todo lo que te esté impidiendo avanzar en tu vida espiritual, económica, matrimonial, con tus hijos, con tu enfermedad que estás pasando. Hoy es tiempo de que si hay un plan, tenemos un desafío, pero no te quedes con el desafío, llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso yo quiero orar por tu vida y quiero bendecir tu vida ahí donde te encuentras, donde estás pasando lo que estás pasando. Quiero que empieces a llamar porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que es imposible para Dios? No hay nada, no hay nada imposible. Por eso quiero orar por tu vida, Padre, y yo te doy gracias por tu palabra, porque me alienta, me desafía en este día, Señor, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso en esta hora bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a cada persona que está escuchando, oyendo este mensaje, que sean tocados por ti, que sean bendecidos por ti, porque para ti no hay nada imposible. Alguien puede decir un diagnóstico, puede decir algo sobre tu vida, pero para Dios no hay nada imposible. Él abre puertas y Él cierra puertas. Él bendice, Señor. Por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que recibe este mensaje con fe y empieza a declarar las cosas que no son como si fuesen y tu historia cambiará para siempre. Tal vez hoy estás hundido en tu situación. Levántate y camina sobre lo que Dios tiene para tu vida. También quiero hacer una oración por aquellas personas que tal vez nunca has abierto tu corazón a Jesucristo. Y si quieres hacerlo, quiero guiarte y quiero acompañarte en este momento. Y repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco tu sacrificio en la cruz por mí, Señor. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida para el día venidero estar preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que en el cielo hay una fiesta por ti. ¿Qué más decirte? Te mandamos un abrazo enorme. Recuerda que todos los lunes tenemos grupo de crecimiento, perdón, tenemos esta conexión online. También los días miércoles tenemos grupo de crecimiento aquí en Lomelo Fraile. Los días jueves tenemos grupo de crecimiento para el liderazgo. Los días sábados en la calle Galileo número 40, a las 7 de la tarde tenemos reunión general. Así que te mandamos un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias. Bye bye.